Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Saludamos también a quienes nos ven a través de la internet en nuestra página en www.iglesiacristianalaserena.cl. Y vamos a continuar con lo que iniciamos la semana pasada en relación a la teología sistemática y específicamente la doctrina de la salvación. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la doctrina de la salvación, vamos a encontrar que en los libros de teología sistemática se encuentra también como soteriología, que es una palabra compuesta griega, ¿no es cierto?, que no es otra cosa que el conocimiento de la salvación. ¿Cómo es que se nos describe en la Escritura la salvación? Dijimos la semana pasada, vamos a hacer un pequeño resumen, unos minutitos, de que cuando llegamos a esta doctrina, es el pináculo, no sé si decir la más importante, pero es la que le da sentido a todas las doctrinas que hemos estudiado y a las que estudiaremos. Todas apuntan a este evento que es la salvación. Si sacamos la salvación como doctrina, como enseñanza, todo lo demás no tiene ningún sentido, no tiene propósito. Y, como dijo el mismo apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. ¿Ya? Nosotros cuando estudiamos o nos propusimos ya el año pasado estudiar teología sistemática, dijimos que específicamente esto es el cimiento teórico imprescindible para que el Espíritu Santo obre los cambios conductuales por medio del proceso que conocemos como santificación en nosotros. Si no está esto, no hay un sustrato donde esos cambios se puedan usar. ¿Ya? Dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, recuerden ustedes, que debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, y el cambio de manera de pensar es por medio de el cambio o la renovación del entendimiento. ¿Qué significa eso? Que el razonamiento que nosotros tenemos como seres humanos, como hombres naturales, tiene que ser cambiado por lo que el mismo apóstol llama la mente de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, todo eso es este propósito. Bueno, dijimos que es el pináculo de todas las doctrinas y que básicamente en la introducción de la semana pasada tocamos estos 3 puntos que tienen que clarificarnos aspectos que son justamente un cambio en nuestra estructura de pensamiento, y no estoy hablando ahora ya solamente del hombre natural, sino que estoy hablando del cristiano cultural, que tiene una estructura de pensamiento más bien humanista que escritural. ¿Ya? Cuando el cristianismo cultural humanista dice que Dios ama a todo el mundo, cuando hace, alusiones más bien genéricas de aspectos que la Biblia los trata en otra forma, ¿no es cierto? Estamos hablando de un cristianismo cultural. Y lo primero que tenemos que entender o asumir es que la salvación, ¿no es cierto?, no es algo que de alguna manera sea una necesidad de Dios. Por supuesto que no. Por lo tanto, en Él no se encuentra la causa. La causa se encuentra en nosotros. Y la causa es el pecado. Cuando el ser humano cayó, heredó la maldición, en primer lugar, de quedar completamente apartado de Dios, cuya palabra la define la Escritura como muerte, que es separación, completa y totalmente apartado de Dios. En segundo lugar, asumió una deuda del tamaño, ¿no es cierto?, del a quien ofendió. El ser humano ofendió a Dios, por lo tanto adquirió una deuda de ese tamaño. Obviamente, no solamente estamos completamente separados de Dios, no solamente adquirimos una deuda absolutamente impagable, sino que no tenemos, además, ninguna posibilidad de siquiera mitigar tal condición. ¿Ya? Eso es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta, porque el humanismo habla de que de alguna manera nosotros, ¿no es cierto?, somos parte del proceso de la salvación, y no es así. Por eso es que el apóstol Pablo lo define como muertos, ¿no es cierto? Ustedes estaban muertos en vuestro delito de pecado. Y alguien muerto obviamente no puede ejecutar ninguna acción de un vivo. ¿Ya? Entonces, no solamente eso, sino que además, a consecuencia de haber ofendido a Dios por medio del pecado,
esa ofensa es merecedora en la justicia de Dios de un castigo. ¿Ya? Esa es la realidad del ser humano. El ser humano no está enfermo, al ser humano no hay que parcharlo, el ser humano tiene que nacer de nuevo. ¿Ya? Eso, hermano, es un primer cambio en la estructura de pensamiento, y a veces nosotros decimos que necesitamos salvación, pero ni los mismos cristianos muchas veces tenemos claridad plena de qué nos salvó Dios. ¿Ya? Y no vamos a tener claridad plena de qué nos salvó Dios si primero no entendemos todo lo que estamos de alguna manera resumiendo acá. Por lo tanto, Dios decide salvar al hombre. Entonces, la causa de la salvación no nace en Dios, la causa es por causa del pecado del hombre. Ahora, la motivación de Dios sí es el amor, pero no el amor humano, sino que la gracia, que también se le conoce como el amor ágape, ¿no es cierto? Pero es la gracia que tiene una definición etimológica que significa un favor inmerecido, pero es mucho más que eso, porque la gracia en términos teológicos significa ¿qué cosa? Que no, ¿es con C o con S? No recibimos lo que merecemos, ahí dice merecemos. ¿Qué es lo que merecíamos? Muerte, pero díganlo más fuerte. Lago de fuego eterno por los siglos de los siglos de los siglos. En cambio, no solamente no recibimos lo que merecemos, sino que recibimos lo que no merecemos, que es salvación, vida eterna, gloria eterna, todo lo que eso significa. Entonces, esa es la magnitud del amor de Dios. Por eso cuando tú, de manera bien intencionada, pero totalmente irresponsable, le dices a cualquier persona, Dios te ama, acércate a Él, eso es herejía. Porque en primer lugar, ni lo ama como ella cree que es el amor. ¿Se entiende? Entonces, todas esas cosas son importantes que nosotros entendamos. Y el acto de gracia es que Dios entonces, Él decide salvar. Él no necesita salvar, Él no es la causa de la salvación, pero Él decide salvar. Ahora, la salvación, por lo tanto, se va a realizar en los términos del Salvador, no del salvado. Tú te estás ahogando, ¿no es cierto? Y te van a rescatar y dicen, mira, en realidad no me gustó el color de salvavidas, ¿no tendrás uno azul? ¿Sabes que no me tomes de ahí porque me duele un poco el brazo? No, eso también es importante, porque nosotros en este evangelismo humanista le decimos a las personas, mira, ven, acércate al Señor, mira, Él va a arreglar tu matrimonio, Él te va a dar la solución para todos tus problemas. Eso es mentira, eso es una promesa que es irresponsable hacer, porque la salvación no es para arreglar matrimonio, aunque los salvos aprendemos a vivir el matrimonio conforme a la voluntad de Dios. La salvación no es para que Dios te va a dar un mejor trabajo, aunque puede suceder que sí, ¿me entienden? Eso, a pesar de que lo repetimos muchas veces, debe entrar a fuego, porque nosotros debemos proclamar el Evangelio, no lo que yo creo o lo que es más aceptable por el inconverso. No, el inconverso ni sabe que se está ahogando. El que tiene que decirle que se está ahogando somos nosotros. Somos nosotros. Porque no hay buena noticia si primero no recibe la mala noticia. ¿Ya? Entonces ahí está la razón de la salvación. ¿De qué somos salvos? Ya dijimos del lago de fuego. Y lo que vamos a analizar durante estas semanas, lo que vamos a ver un poco hoy día es la expiación y su causa, la necesidad de la expiación, la naturaleza de la expiación, el plan de salvación, la misión del Hijo, la obra perfecta, y ojo con esas palabras, así como ocupamos la doctrina de la Biblia, la suficiencia de las Escrituras, tenemos que saber que la obra de Cristo es perfecta y además es suficiente, no hay más. Yo no puedo agregar más a la obra de salvación. ¿Ya? Y vamos a entender después de todo esto el concepto de la resurrección, ascensión
la intercesión tanto de Cristo como la nuestra en lo que nos corresponda. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de la expiación. La expiación vamos a definirla primero en forma etimológica y después en forma teológica. Etimológicamente, la expiación es un término latino, viene de la palabra expiatio, que es la acción y efecto de expiar. Este verbo hace referencia a purificarse de culpa mediante algún sacrificio o cumplir penas impuestas, en fin. Esto es en términos generales. Ahora, un paréntesis. Casi todas las doctrinas están nombradas en latín, porque no se olviden que a partir más o menos del siglo IV hasta prácticamente el siglo XVI, la Biblia o el instrumento, la Biblia que existía era la Vulgata latina. Posteriormente existieron traducciones a idiomas que se llama vernáculo, o sea, idiomas que no son en latín, y en definitiva eran traducciones no autorizadas y de muy poco tiraje, pues eran cosas casi manuales. Ahora cuando aparece la imprenta la cosa cambia, pero las estructuras de las doctrinas son todas casi en expresiones latinas, ¿ya? Esa es la definición etimológica. Ahora, la definición teológica, nosotros analizamos la expiación a partir de lo que la Biblia nos enseña en la historia de Israel de lo que es la expiación, ¿ya? Cuando hablamos de la expiación, nosotros tenemos que conectar el antiguo pacto con el nuevo pacto. El antiguo pacto, en nuestra mente, como lo vimos también, hay una tendencia a creer que es caduco. No, el antiguo pacto es cumplido en el nuevo pacto, y cuando Cristo dice tetelestai consumado es, está hablando así, ¿ya? Pero el antiguo pacto es la figura de todo lo que Dios va a hacer con un pueblo en particular llamado Israel, al cual va a usar como modelo teocrático a través del cual introducirá al Mesías, y no solamente al Mesías, sino que la obra del Mesías, ¿ya? Y la obra del Mesías es la salvación. Pero la salvación no es como yo creo que debo ser salvado, ni como quiero ser salvado, sino como Dios dice que debo ser salvado. Para Dios poder salvarme, tiene que primero, ¿qué es lo que primero tendría que hacer de acuerdo a lo que hemos aprendido? Muchas gracias. Digo. ¿Ya? Ya. Esa es la parte nuestra. Hacer justicia. Eso. O sea, primero tiene que la deuda quedar saldada, ¿no es cierto? Por lo tanto, para poder hacer la segunda parte, que es morir, o sea, perdón, darnos salvación propiamente tal, imputarnos esa salvación, primero la deuda tiene que estar pagada. Y eso es el primer proceso que se llama la expiación. En el Antiguo Testamento, esos pasajes que están ahí vamos a leer algunos, pero yo les pido, por favor, que esta es una materia densa que hay que resumirla, es hermosa, ¿no es cierto?, pero es densa, y va a requerir que nosotros leamos el Antiguo Testamento, a lo menos los capítulos que están ahí, no solamente el versículo, sino que el capítulo que está en el contexto mucho mayor, para que entendamos que lo que ocurría en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo en toda su dimensión. Dios toma un pueblo que ciertamente lo elige por gracia, que es la forma en cómo Dios lo hace. En el tiempo en que Israel estaba cautivo de Egipto y se había multiplicado numéricamente, existían civilizaciones en Egipto, en Mesopotamia y en el Oriente muchísimo más civilizadas, entre comillas, que los israelitas, ¿ya? Los israelitas más bien eran
bueno, eran una generación en ese entonces de esclavos y anteriormente eran solamente un clan, una familia con 12 hijos que tenían su propia familia. Entonces Dios les reclara en el Deuteronomio la razón por las cuales los elige. Yo te elegí, dice, se recuerdan, no por ser ustedes un pueblo, un grande pueblo, ¿no es cierto?, ni un pueblo excepcional, sino que todo lo contrario, porque eran el más pequeño e insignificante de todos los pueblos, te elegí yo. Entonces la motivación, o sea, la razón, mejor dicho, es justamente tomar aquello que no es y lo transforma en lo que es, ¿ya? Que es el principio como trabaja Dios generalmente, o sea, siempre. Entonces toma a Israel y le introduce las leyes y transforma a esa nación, la transforma en una nación, le da un carácter legal, le da una estructura legal y la transforma en la única teocracia que ha existido en la historia de la humanidad. Y esa teocracia dura reinando en Israel hasta Samuel. Muy bien, te puedes retirar, tienes un 7, puede ir a ver el partido. ¿Ah? No, estamos hablando de la teocracia. Cuando el pueblo rechaza al último profeta llamado Samuel y pide un rey, igual que las otras naciones, ¿qué es lo que le dice Dios a Samuel? Que se había decaído. No lo habían rechazado a él, sino que habían rechazado a Dios. No te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Ahí se termina la teocracia. La monarquía no es teocracia. Ya había un rey instituido. ¿Ya? Entonces, la teocracia, pero introduce también todo un sistema sacrificial para comenzar a trabajar en la mente de este pueblo lo que se revelaría en el Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver, Levítico 23, 27 al 32. Cuando hablamos de la expiación en el Antiguo Testamento, vamos a hablar de dos tipos de expiaciones. La expiación ordinaria y la expiación extraordinaria. Nos vamos a referir todo el tiempo a la expiación extraordinaria o el Shabbat alto que le llamaban los hebreos y que corresponde al Yom Kippur, que es el día de la expiación. Aquel día en que el sumo sacerdote, por única vez en el año, entraba en el lugar santísimo del tabernáculo y ejecutaba un sacrificio distinto al sacrificio rutinario que se hacía día a día. ¿Ya? Entonces nos vamos a enfocar en ese día. ¿Ya? Levítico 23, 27 al 32. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ya. Entonces, se establece el Yom Kippur, Yom Kippurim. Yom es día, Purim es cubrir, expiar. El día en que el pecado del pueblo se cubre. ¿Con qué? En este caso, con la sangre de un cordero. ¿Ya? Entonces, Hebreos, vamos a leer Hebreos 9, 1 al 14. De corrido nomás, vamos a leer. Ustedes después tienen que analizar esto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal.
Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ya, entonces, ya vamos a ver el modelo del tabernáculo, pero lo que está hablando aquí en la definición teológica es que existía un día de la expiación en el cual se hacía un sacrificio especial por parte del sumo sacerdote, ¿no es cierto?, en el cual se tomaba, voy a explicarlo al tiro, ¿no es cierto?, se tomaba 2 carneros y un becerro. ¿Ya? 2 carneros y un becerro. Esos 2 carneros y ese becerro iban a ser los instrumentos del sacrificio. Los instrumentos del sacrificio. Porque la expiación requiere de 2 cosas. Recuerda, la palabra expiación significa cubrir, ¿no es cierto? Cubrir. ¿Ya? Que es la raíz de la palabra kipur. Y esa palabra kipur viene de una raíz más anterior, que es la palabra kapar, de donde viene la palabra calafatear, que es cuando Dios le dice a Noé, cubre el arca con brea. Entonces, cubrir. En el caso de Noé usó brea, en el caso del sumo sacerdote usa sangre. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ser un sacrificio con sangre? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué les dijo Dios? ¿O qué le dijo Adán? Tú morirás. El día que pecas, mueres. Para redimir la muerte y vencer la muerte, no puede ser con muerte, tiene que ser con vida. Y esa vida se tiene que dar en sacrificio. ¿Ya? Ahora, la expiación tenía 2 partes. Una, la expiación reparatoria, que era por medio de sangre. Dios estableció el sacrificio. Levítico 17:11. Ese sí, un solo versículo, leámoslo. Aquí va a explicar por qué tenía que ser con sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne está en la sangre, dice, ¿no es cierto? Y yo la di para que ustedes hagan expiación. Entonces, primero, la expiación reparatoria era con sangre, vida por vida. ¿Ya? Segundo, la expiación
tenía que ser vicaria o sustituta desde el punto de vista de que Dios aceptara la víctima. Aceptara la víctima. Si Dios dijo un cordero, supongamos, de 3 años y yo traía un cordero de 1 año, ¿era acepto eso? No, es que a mí me pareció mejor porque en realidad yo quería que esto no. Cuando Caín y Abel se presentan delante de Dios, no dice que Caín tenía mala intención, no dice, ¿qué es lo que nosotros sabemos claramente ahí? Que Caín desobedeció a Dios. Abel agradó a Dios porque obedeció y llevó un animalito. Caín llevó el producto de la tierra. Esa expiación no podía ser sustituta. ¿Por qué? Porque no era aceptable a Dios. No era aceptable a Dios. ¿Se entiende eso? No es como yo creo, no es como yo quiero. Ahora, ¿qué sacrificio es agradable a Dios hoy? Saltamos al Nuevo Testamento, nos salimos de la figura y lo enganchamos con el Nuevo Testamento. No, nosotros. La santidad, ¿recuerdan Romanos? Sí. Exacto. Que nos presentemos delante de Dios como sacrificio vivo, ¿no es cierto? Que es una ofrenda agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué es lo que quiere que Dios haga? Ahí está en Romanos 12:2. Ofrécete como un culto racional por medio de la obediencia a la palabra de Dios, transformando tu manera de pensar para que se transforme tu manera de vivir, que es la santidad. Cuando los cristianos dicen, pucha, en realidad, ¿yo qué haremos? Mira, tenemos esto, hagamos esto para Dios. No, Dios no necesita nada. Lo que menos necesita Dios de nosotros es nuestra imaginación. Dios es cuadradito. Cuando le dice el tabernáculo, 60 tablas para allá, 9 tablas para acá, 60 para acá, de tal altura, de tal grosor, todo acá. Es que me pareció como más bonito darle un corte, muerte. ¿Cierto? Mira, es que yo en realidad pensé que la podíamos llevar así mejor. Muerte. Dios no quiere nuestras ideas, quiere nuestra obediencia. No quiere nuestra ocurrencia. ¿Qué le podríamos sugerir a Dios? Dios es cuadradito. Al 10º día del 7º mes harás esto. Empezarás a esta hora, terminarás a esta hora, harás esto. Tomarás esto, matarás esto, rociarás esto, quemarás esto, subirás esto, sacarás esto, te lavarás así. Todo ordenadito. Por eso es que cuando dicen que el Espíritu Santo me tomó y se empiezan a dar vueltas, para mí, y lo digo con toda responsabilidad, o es un show o están endemoniados. Porque Dios es un Dios de orden, de pe a pa. Él establece todo ordenado. Todo dispuesto y ordenado. ¿Ya? Nunca jamás hay caos. Todo lo de Dios es orden. No le dijo a Dios, a Moisés, mira, inspírate, imagínate un templo para mí. No, hazlo así. En nuestro culto racional, exacto. Le da el diámetro de las argollas donde iba a ir el tubo para agarrar el arca. Tú puedes decir, para que veamos, todo está cuadradito. ¿Ya? Entonces, la expiación vicaria, la reparación es por medio de la sangre. La expiación vicaria sustituta por medio de una víctima aceptable a Dios. En Génesis 3:21, no lo busquen, debemos saberlo de memoria, Dios viste a Adán y Eva con pieles, pero los frescos ya se habían vestido, se habían cubierto, según ellos pensaron que sería. Nunca habían visto morir nada. Por primera vez vieron derramamiento de sangre. Yo creo que por primera vez se dieron cuenta que la sangre era roja. Y Dios los cubre. Es Dios el que inicia el ciclo de los sacrificios. Ahora, en el capítulo 22, versículo 8 al 14. No hay remisión de pecado.
Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, Pausa. hijo mío. Recuerden, Dios se le aparece a Abraham y le dice que le sacrifica a Isaac, tu hijo, ese que amas, se encarga de decir, ese que amas, tu hijo, tu único hijo. ¿Ya? Y va caminando Abraham y en la conversación le dice esto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham, y tomó el carnero, y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ya. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios impide el sacrificio de Isaac? Porque fue obediente. Eso es lo que quería probar, si le era fiel. Pero ¿por qué no dejó sacrificarlo además? No. Isaac era un pecador. La gente piensa que Isaac representaba a Jesús. No, Isaac nos representa a nosotros. No sacan nada con matarnos. Probó la fidelidad de Abraham, pero nunca iba a sacrificar a Isaac. Por eso le dijo, Dios se proveerá. Sabía, lo dejó llegar hasta el último momento. Ese M aquí decía, M aquí. Pero lo dejó de llegar hasta el último momento porque quería probar su fidelidad. Pero Abraham sabía que nunca, jamás iba a poder sacrificar ni a Isaac, ni a él mismo, ni a nadie. Porque Isaac era un pecador como tú y como yo. Y Dios entonces le proveyó de lo que ya Abraham sabía que era aceptable a Dios, que era un becerro, un carnero, un animal. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, la expiación vicaria es lo que es aceptable para Dios. No es lo que yo quiero aceptar. Cuando nosotros los seres humanos vemos que en la religión del romanismo, más encima, el jerarca de Roma se autoproclama vicario, es una herejía pero asquerosa. ¿Ya? Terriblemente lo peor que puede pasar. Lo peor que puede ser. Porque él se establece no solamente como un concepto de vicario, sino que lo hace en función de que es aceptable a Dios, y vicario significa además que representa a Dios. Por eso es que Cristo es vicario. Él es el vicario, ¿ya? Y además el sustituto. Entonces, vemos, ahora, ahí estaba la figura. Aparece Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa revelación es de la misma talla de la revelación que recibió Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No es cierto? Juan en ese momento actúa de manera profética y revela quién es Jesús. He ahí, el Cordero de Dios. Ya no el Cordero de Israel, el Cordero de Dios, que quita el pecado ya no de una nación, sino que quita el pecado del mundo. Recuerden que la palabra mundo en el Evangelio de Juan no significa todas las personas, significa todo tipo de personas. Ya lo vimos. ¿Salvó Dios a todas las personas?
No. ¿Condenó Dios a todas las personas? No. ¿Salva a Dios todo tipo de personas? Sí. Y el popurrí más grande es su propio grupo de discípulos. ¿Ya? Su propio grupo de discípulos. Entonces, Hebreos 9, 23 al 28. La expiación es la parte del cubrir, ¿no es cierto? Expiación sería, yo tengo una deuda, no puedo pagarla, y viene alguien y cubre mi deuda, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo quedo libre, no por mí, sino por otro que pagó por mí, y él voluntariamente me imputó o me entregó pagada esa deuda. Eso es lo que hace la muerte de Cristo. Hebreos 9, 23 al 28. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Pausa. Las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Ahí cuando habla en plural se está refiriendo a lo que dice Romano, sacrificio vivo, que cada hijo de Dios hace, ya no para pagar el pecado, sino para vivir al Salvador. Ese es un mejor sacrificio que el sacrificio muerto, que era solamente un símbolo del pago del pecado. ¿Ya? El mejor sacrificio es el que ahora como hijo de Dios hago yo vivo, y Dios me dice, el Señor, tú eres la sal y la luz del mundo. Vive como mi hijo. Ese es el sacrificio más agradable para Dios y es infinitamente mejor que el sacrificio ritual. Por eso es que lo pluraliza primero y ahora va al sacrificio de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Pausa. Cristo no entró en el santuario de ahí ni en el templo. Menos en el templo del tiempo de Jesús, que era el segundo templo totalmente reestructurado por Herodes y ya donde no moraba el arca del pacto. Pero simbólicamente, ¿qué ocurre cuando Jesús dice tetelestai? Que es un término legal, ¿no es cierto?, en el cual dice, está todo pagado. Se rasga, ¿no es cierto? Y lo que para los judíos, en ese entonces, judíos, ya no israelitas, judíos, ¿qué fue? El trauma de que ahora el lugar santísimo quedaba expuesto. Pero es el camino que el Mesías, con el cual el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, termina oficialmente con lo ritual para pasar a lo real. Por eso Él no entró en el lugar hecho por el hombre, sino que entró en el santuario hecho en el cielo. Cuando Jesús resucita al tercer día y María Magdalena se va a acercar a Jesús, le dice, no me toques porque todavía no subo a mi Padre, todavía no subo al tabernáculo del cielo a presentarme delante de mi Padre para poder volver e imputarles la salvación. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver por qué eran 3 días. Cada cosa tiene su significado. Estudiar el tabernáculo en profundidad, estudiar el Antiguo Testamento y encontrar el sentido cumplido en Cristo. Cristo cumplió más de 400 profecías en el Nuevo Testamento que van mucho más allá de las tradicionales que iban a ser en Belén, que de una virgen, que son las como típicas. Jesús cumplió cada cosa. Cuando Jesús dice, lo vamos a ver, ¿no es cierto?, que Él tiene que lavarse antes de ir a la cruz, ¿no es cierto? Él se tiene que bautizar al inicio de su ministerio. Es exactamente lo que hacía el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo. Había un lugar grande que se llamaba el lavacro, que era una fuente de bronce donde se lavaba y se purificaba. Eso es el bautismo. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente es el Cordero de Dios, sino que además es nuestro sumo sacerdote. Él hizo los rituales del sacerdote y además cumplió los requisitos del Cordero. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Sigue.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pausa. ¿Por qué dice con sangre ajena el sumo sacerdote? ¿Cómo? Era la sangre ajena. Pero aquí este sumo sacerdote entra con su propia sangre, porque él es el Cordero también. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso, no se olviden que lo más satánico que ocurre es la misa. La misa, según el Concilio de Trento, es el verdadero sacrificio de Cristo, y por eso el cura dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios. Y en verdad quiebra a Jesús, y tú te comes a Jesús y te tomas la sangre de Jesús. Y si no crees eso, entonces eres declarado por el mismo Concilio de Trento como maldito, o anatema, que es una palabra más elegante. ¿Ya? Entonces, tenga cuidado con eso. Porque cuando usted dice, no, si en realidad fue el matrimonio de mi tío, ¿no es cierto? Hicieron una misa, o falleció tal persona, hicieron una misa, pero yo estaba a fondo. Usted está participando con su presencia ahí. Usted está participando, ¿o no? Que no diga nada, que no haga nada, porque los otros tampoco están diciendo ni haciendo nada. ¿O sí? No. Entonces, tener cuidado con eso. Cada uno es responsable, y no me vengan a decir ahora, pero es que era un tío tan querido. Eso es un asunto suyo. Usted tiene la información. Yo no soy el que toma las decisiones. El que toma las decisiones es cada uno. Pero es mi deber que sepan esto. Misa es sacrificio. ¿Ya? Y ahí dice, una sola vez y para siempre. Esto es herejía. ¿Ya? Una notita al margen. ¿Estamos? Expiación tenía que ser por medio de sangre. Recuerden, la Escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La vida de la carne está en la sangre. Por eso es que a los judíos se les prohibió comer animales sin desangrarlos primero. No por un concepto como los testigos de Jehová, no tiene nada que ver con las transfusiones con eso. Tiene que ver con que ellos tenían que entender que el Cordero iba a dar la totalidad de su vida. Si yo tomaba algo de la sangre del cordero que estaba comiendo, estaba tomando parte del sacrificio. Y si tomo parte del sacrificio, no es toda la vida. ¿Se entiende? Por eso cuando a Jesús le entierran la lanza, ya no le sale sangre. Toda su sangre fue derramada. Él hizo total expiación. Porque toda la vida, Él no dio parte de su vida, Él dio toda la vida. Y para que se diera toda la vida, no tenía que haber ya sangre en su cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, el sacrificio de expiación. El Yom Kippur, este día 10 de Tisri, septiembre, que es ese día de expiación, todo lo que hemos hablado dice relación con este día, ¿ya? Dice que es el día más solemne de Israel, y vamos a leer del Levítico 16, No, nada. ¿Recuerda lo que decía? Decía que tenía que el pueblo afligirse, el pueblo estar compungiéndose por su pecado. Voy a explicar algo acá. Eso es una maravilla, que tuve el privilegio de estar, que está camino a Eliat, en el desierto, y es un tabernáculo hecho como maqueta exacta en tamaño y todo. ¿Ya? Para variar, no tengo ninguna foto mía ahí, pero yo estuve ahí. Siempre yo salgo en la foto, sáquese una foto con nosotros, pero yo nunca tengo una foto. Así está hecho según el modelo bíblico. Ahora, ¿cuál es el ordenamiento que tenía? Aquí estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y esto era lo que se llamaba el atrio. Los sacerdotes, digamos, rasos, por llamar de alguna manera, o manga lisa, como se decía antiguamente en el ejército cuando no tenía rango, ya circulaban por acá, por el atrio. Los sacerdotes, con posibilidad de ser designados como sumo sacerdote, tenían acceso al lugar santo,
donde habían, lo vamos a ver la próxima semana, estaba el candelero, los panes de la proposición, y estaba también, ¿no es cierto?, el altar del incienso. Pero el sumo sacerdote entraba acá en el Yom Kippur, en el día de la expiación, en el día en que los pecados de todo el pueblo eran cubiertos por el sacrificio anual. ¿Ya? Las tribus estaban ordenadas alrededor del tabernáculo así. Y frente a la puerta estaba la tribu de Judá. Porque por ahí vendría el Mesías. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es el camino a la presencia de Dios. ¿Ya? A la presencia de Dios. Ahora bien, aquí se hacían los sacrificios diarios. Ordinarios diarios. Aquí estaba la entrada. Aquí llegábamos nosotros, ¿no es cierto?, nos habíamos peleado por una cuestión y la ley que estaba estipulado decía ya, para reconciliarse, 2 palomas. Aquí yo tengo un canario, paloma te dijeron. ¿Ya? Íbamos y entregábamos las 2 palomas y se sacrificaba ahí. El Yom Kippur era el único sacrificio aquí. Y cuando salía este humo, el pueblo se alegraba porque entonces Dios aprobó el sacrificio y lo quemó. ¿Ya? Y el pueblo estaba alrededor, ese día del Yom Kippur, desde temprano en la mañana, incluso la tarde anterior, alrededor del tabernáculo, compungiéndose, ¿no es cierto?, y reconociendo su pecado. Desgraciadamente, al pasar los años, las décadas y los siglos, los israelitas pervirtieron a tal punto el sacrificio que el mismo Dios del cielo dijo, ya estoy hasta aquí de la sangre. Ustedes no han entendido nada de esto. ¿Ya? Lo que yo quiero es que ustedes tengan un corazón cambiado. Por eso voy a tener que en el nuevo pacto escribirle yo mismo mis leyes en el corazón, porque ustedes no son capaces por su naturaleza caída de retenerlos, menos de cumplirlos. Por eso tenemos que nacer de nuevo. El ser humano no lo mejoramos, el ser humano tiene que morir a la carne, al pecado y nacer al Señor. ¿Ya? Entonces nos vamos a enfocar en el Yom Kippur. Levítico 16, 8 al 20. Una lectura rápida. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su causa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego de altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 7 veces, porque tiene que purificar cada día de la creación que Adán manchó por el pecado. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel.
Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ya. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Habían 3 animales, 2 carneros y un becerro. Dice que Aarón echaba suertes, vale decir, tenía algún sistema por el cual Dios le iba a decir cuál becerro, cuál carnero iba a ser para el sacrificio y cuál carnero iba a ser el chivo expiatorio o azazel, 2 cosas distintas. Tomaba él además un becerrito por sus propios pecados, porque él primero tenía que purificarse, entonces él sacrificaba por él primero y después pescaba el carnero o el cordero que había sido sorteado para ser sacrificado, sacrificaba, lo expiaba, lo degollaba y lo desangraba, y ya vamos a explicar la próxima semana por qué tenía que hacer todo eso esparcimiento. Y el otro, que le llaman el chivo expiatorio, el azazel, era, después que terminaba el sacrificio interno, era aprobado, lo quemaba Dios por medio de la chiquiná, que es la gloria de Dios, y entonces sale el sumo sacerdote y pesca al otro carnero y coloca sus manos y simbólicamente le traspasa todos los pecados que fueron perdonados en el lugar santísimo. Porque Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que también a diferencia de nosotros, los olvida. No me acuerdo más, dice el Señor, ¿no es cierto? Y entonces ese carnero era llevado al desierto y era soltado. ¿Ya? Era soltado. Dios nos perdona allá adentro y se olvida, en el caso de Israel, de todos los pecados de ese año. Ahora Dios, cuando nacimos de nuevo, se olvidó, menos mal, ¿no es cierto, Andy?, de todo nuestro historial para atrás. Y cada vez que nosotros pecamos y nos arrepentimos con un corazón contrito y humillado, Dios hace lo mismo. Se olvida de ese pecado, no nos es tomado en cuenta. ¿Ya? Entonces, eso es el cordero o el cabro azazel. ¿Se entiende? Entonces, todo eso fue cumpliendo Cristo. Todo eso fue cumpliendo Cristo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que cuando ocurrió la crucifixión de Jesús, recuerda que colocan acá a Azazel, a Barrabás, que representaba a Azazel, y a Jesús, que representaba el cordero del sacrificio. ¿No es cierto? A este lo sueltan y a este lo sacrifican. ¿Ya? Este estaba cargado de pecado, este no. Este estaba sin mancha para ser expiado. ¿Ya? Pero, ¿cómo? No, Barrabás. Barrabás es soltado. Él es el que carga todo, es el cargado de pecado. Jesús es el sin pecado, como cordero. El que se llevaba a expiar era el cordero sin mancha. El otro era igual que este, pero fue elegido para cargar el pecado y hacer la parte del olvido. Pero también nos representa a nosotros, porque todos nosotros somos Barrabás. Porque Cristo murió por mí. Yo estaba cargado de pecado, ¿no es cierto? Y no solamente Dios me soltó, sino que me perdonó. Entonces, eso era lo que significaba la primera parte de la expiación. Bien, llegamos hasta acá. ¿Alguna pregunta? El becerro se sacrificaba por el sumo sacerdote, claro. Y era un becerro que él tenía que criar. También eran del redil de ellos. Es que lo que pasa es que el carnero era caprino y el becerro era bovino. Era una vaquita. Un día vamos a contar la historia de la vaca roja. ¿Ya? Están criando en Israel. Tiene un significado también. Entonces, la idea es que repasemos, que vamos lento. En verdad, espero en el Señor que podamos entender esta parte, porque Él va a darle una dimensión totalmente distinta a la expiación cuando Cristo cumple cada uno de estos símbolos. Porque todo esto apunta a Jesús.
al sacrificio. ¿Ya? Hemos visto y vamos a ver la expiación, tenemos que ver la redención, tenemos que ver la sustitución, ¿no es cierto? Y tenemos que ver la justificación. Todas esas son doctrinas que tienen que ver con el perdón. Todo eso se ejecutaba en un día y por un año en el caso del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero en el caso de nosotros es una vez y para siempre. Bien. Víctor, está por ahí. Buenas noches, amado Padre Celestial. Le pido perdón por mis pecados, Padre, y le agradezco, Señor, por este momento de compartir con los hermanos, Señor, conocerlo más, Señor. Le damos gracias por la vida de nuestro pastor, que nos guía, Señor, y nos enseña cada miércoles más de usted, Padre amado. Coloque siempre amor en nuestros corazones en primer lugar por usted, Señor. Coloque paz entre nosotros como hermanos, Señor. También, Padre amado, le agradecemos por los hermanos que hacen posible esta transmisión vía internet, Señor, y también por los hermanos que están viendo esta transmisión, Padre amado. En su santo nombre oramos y le damos gracias. Amén.